Pero vamos a ir a comunicarnos directamente con Noel Alejandro Leal desde Venezuela en la calle y no que nos dicen las noticias filtradas, sino directamente de Noel Alejandro Leal desde Venezuela en la calle. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Qué bueno tenerte de vuelta. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Yo te lo dije el otro día, Noel, y tú eres un gran, digamos, tienen que admirar lo que has hecho, y Jenny lo mismo en su trabajo, en su labor cotidiana. Noel Alejandro Leal, te felicito. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias en nombre de mi país. ¿Y tú quieres que empieces tú, yo o empiezas tú? Por favor, profesor. Adelante. Me he enterado que ya nosotros tenemos algunos políticos que tienen la bola de cristal. O sea, son brujos, ¿no? O si no son brujos, algo tienen que saber. Marco Rubio, que es uno de los que no iba a trabajar nunca, pero lo tenemos como senador, está diciendo de que muy pronto a los venezolanos van a estar presos en los Estados Unidos. Yo no sé por qué dice eso. Tanto el Bueno, no lo... vicepresidente, de alguna manera Ajá. tienen que estar haciendo algo, o si no lo quieren decir, es muy tonto porque lo están diciendo. Pero eso le pregunto, ¿qué hay? ¿Qué es el chimento que se corre? ¿Cuál es el por qué tienen que hablar indirectamente que van a meter preso al vicepresidente, al presidente y van a transportar a los Estados Unidos? Si no es que haya un plan, porque si no, yo soy un tarado, ¿no? Yo se da cuenta que me están diciendo que hay un plan. ¿Hay algún plan para poder sacar a estos narcotraficantes de tu país? Yo pienso, profesor, que lo evidente está más claro y expresado desde el punto de vista en que se entiende que Venezuela es una amenaza, que esa amenaza está financiada por el narcotráfico y que el gobierno es una narcotiranía, es una estructura que está alimentada o utiliza el narcotráfico como uno de sus ejes, tanto para lavar como para poder penetrar a otros gobiernos, como para poder penetrar a la sociedad norteamericana, como para poder penetrar la economía del mundo. Eso ya lo tienen muy claro por fin. Este, digamos que siempre estuvo claro, ¿no? Pero había mucha estructura política que iba haciendo que esa realidad se fuese bañada, fuese empañada. Lo cierto es que ahora esa realidad está ya en la cara, es realmente evidente, ¿no? Y cuando vimos palabras ya más allá de Marco Rubio y Pence, sino directamente por el presidente Trump, con respecto a lo que rige en Venezuela, es evidente que las acciones serán tomadas, bien sea por parte de Venezuela, por parte de los venezolanos, tanto civiles como militares en primera acción, y esperando la ayuda, la compañía o la acción directa por parte del Policía del Mundo, porque Venezuela hoy es simplemente un estado delincuente que no forma parte del concierto de las naciones, ni de las naciones libres, ni de las naciones funcionales. Es un estado forajido y hay que hacer algo antes de que sea un total estado fallido. O de alguna manera, por eso me pregunto, ¿se habrán despertado recién los países que les rodean? Porque el 50% les conviene porque le trae mucho beneficio económico a través de la droga a esos países. Pero yo me hago esta pregunta. Parecería que Latinoamérica está saliendo del sueño de pensar que los que son socialistas, como bien tú dices, copiándote, le va a llevar a que tengan un buen pasar o son unos mentirosos, engañadores, como son aquí los partidos en los Estados Unidos, que se le va a dar de comer a la gente y que los demás trabajen para darle de comer a los que no quieren trabajar. Entonces yo me hago esta pregunta. Los países están cayendo. Chile por lo menos se va de una manera a la derecha. Argentina se va a la derecha, pero va como te podría decir, como un niño que empieza a caminar porque
es muy probable que si no hace las cosas bien nos vamos de vuelta con los peronistas delincuentes. Sí, Entonces, lo que pasa es que no... me Diga, profesor, pregunto, perdón. Perú está a la derecha, pero el tipo lo quieren echar. Eh, Ujú. yo hago una pregunta, qué cosa complicada, ¿no? No sé, ¿a dónde Mucho. vamos? Que digo, te diría, no me siento tan feliz de saber que nosotros los latinos somos gente que tenemos una coherencia o una sabiduría para empezar a vivir bien. No, yo creo que estamos muy lejos de esa sabiduría de empezar a vivir bien. Yo creo que tenemos una gran falta de seriedad como sociedad, es muy, muy grande, ¿no? Y no entendemos el daño. Lo que pasa es que también se ha banalizado mucho la carga ideológica de las cosas que le suceden a nuestros países. Todo tiene una razón de ser. Latinoamérica lleva años en un proceso de destrucción socialista. Este proceso de destrucción socialista fue aumentando el volumen gracias a la estructura del Foro de Sao Paulo, y empezó a tomar gobiernos la izquierda carnívora de una manera más salvaje, y vimos estos fenómenos en cada uno de nuestros países. Pues en el caso de Venezuela, el fenómeno del chavismo coordinado por el Foro de Sao Paulo, esa toma del poder por parte de la izquierda carnívora, acabó con Venezuela, destruyó Venezuela en un proceso realmente asombroso. Pues acaba con Venezuela gracias al sostenimiento que le propicia la izquierda vegetariana, este socialismo con el que sueña la gente, que aquí en Venezuela lamentablemente siguen creyendo que esto que se viste de oposición es algo positivo para el país. Pero lo cierto de esto es que frente a esa realidad, volviendo al tema de ese despertar de los Estados Unidos, todo este despertar entra dentro de relojes que no tienen que ver precisamente con Venezuela, o Venezuela no controla, mejor dicho la palabra. El reloj que hoy hace que se esté acelerando la situación de Venezuela es las elecciones en Colombia. Ese es el reloj que hoy hace que Venezuela esté generando un problema mayor, porque de consolidarse un triunfo de la izquierda a través de Petro, el proceso en Latinoamérica va a ser realmente grave. Va a ser un retroceso para Latinoamérica que se pierde en el limbo. El estallido del comercio de la droga va a ser una cosa realmente sin límites, una cosa impresionante, y la estimulación del proceso comunista para toda Latinoamérica va a agarrar nuevos bríos. Ese proceso cae en el momento en que Venezuela se detenga, en el momento en que Venezuela cambie, en el momento en que Venezuela abandone la locura socialista, abandone el chavismo. Allí cambia todo de nuevo. Ahí ya nosotros nos convertimos en el reloj que va a hacer que cambie el resto de Latinoamérica. Es una decisión muy difícil, ¿no? Y es una decisión que llega quizá en un momento para Latinoamérica bien interesante, porque esta realidad que vivimos en nuestros dos países, en Colombia y Venezuela, va a marcar mucho el fin o el comienzo de una nueva etapa del Foro de Sao Paulo. Si Venezuela cambia, Colombia no cae bajo las manos de la izquierda. Al no caer Colombia bajo las manos de la izquierda, el fin del Foro de Sao Paulo está cerca. Es decir, el volver a una Latinoamérica, aunque sea por un tiempo, aunque sea en manos de la típica incoherencia de la democracia latinoamericana, el volver a la senda del crecimiento, del desarrollo, la tenemos a las puertas, si el cambio en Venezuela se da. Ahora, yo, me permites que pueda dar una opinión. Por Eh, favor. yo creo que acá hay un tremendo peligro de que países atrasados como son los de México y con salarios miserables y que vaya a ganar la izquierda que ya está en primer lugar en México, Es realmente preocupante. es tan peligroso porque ese país ya es un país de narcotraficantes con los políticos comprándose y mintiéndole y desapareciendo 43 estudiantes, matando periodistas y creen que es un país evolucionado. Y puede ser el cultivo más grande para que la droga se afinque en vez de Venezuela se afinque
en México, a través de ser socialistas y creer que le van a dar al pueblo mexicano un estado mejor cuando va a ser tan miserable como va a ser con Venezuela. Es muy peligroso México y la izquierda está en primer lugar. Así que Muy, yo, muy, muy peligroso. Por eso es que es tan interesante esta situación. Esos relojes que no le pertenecen a Venezuela están andando y hacen que la situación en Venezuela tenga que tomar algún tipo de decisión. yo creo que si no se apuran, si, fíjate bien, si no se apuran, cada vez más vamos a tener que estar en conflictos, en poner muchos muros para que nadie llegue a los Estados Unidos, porque todo lo que vaya a llegar va a ser gente que manda a los narcotráficos para lavar, para arruinar los Estados Unidos, porque ahí viene el dinero del narcotráfico. Entonces, yo me hago esta pregunta, ¿tendrá la capacidad Estados Unidos de jugársela como se jugaron en Panamá? Esperemos que sí, porque el problema de Venezuela, eso es algo complicado y la decisión siempre es la misma. Cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad venezolana y la gente te pregunta aquí cuál es la salida, uno siempre repite la salida es la misma y ha sido la única desde el principio. El resto es que le han mentido a la sociedad con falsas salidas electorales o legislativas o jurídicas. Hasta cierto punto esa mentira salió de nuestras fronteras y cobró mucha fuerza, sobre todo durante el gobierno de Obama y en gran parte de Europa, que no terminan de entender la realidad de lo que sucede en Latinoamérica, no terminan de entender por afinidades ideológicas en muchos lados la realidad de lo que es el socialismo carnívoro que consume y destroza, y no quieren entender por diversos intereses de poner un país en la ruina es algo altamente beneficioso para los intereses que quieran participar en la compra de las piezas que queden baratas. Entonces, esa realidad que hizo que todo este proceso durase tanto tiempo, ya hace que las decisiones se tengan que tomar de manera un tanto apresurada y quizá con unos componentes drásticos que las sociedades no terminan de aceptar. Aquí uno sale a la calle y se encuentra en alguna cola haciendo algún tipo de compra. Y la gente enseguida, el cuestionamiento es el de siempre, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? Y usted le dice a la gente, usted ya está dispuesta a aceptar la necesidad de un golpe de Estado que imponga una dictadura y un gobierno fuerte para que recomponga el orden del país. Y los que no se quedan pensando saltan diciendo no de inmediato. Es decir, que si es por gran parte de la sociedad venezolana, aún estamos muy lejos de aceptar la realidad de lo mínimo necesario para poner orden en el desastre en el que estamos convertidos como país. Esta irresponsabilidad del venezolano, esta cobardía en aceptar la realidad, viene por un proceso de embrutecimiento y de banalización de la realidad. Aquí le han convencido a la gente que es posible parar un proceso como este, vía electoral, han ido convenciendo a las estructuras de generadoras de opinión a hacerse cómplices de una realidad que es clara y constante. Y esa misma realidad que es clara y constante, que tenemos un gobierno que es una tiranía comunista, que hace todo el trabajo para poder mantenerse en el poder desde el principio, porque desde que se hizo la reforma de la constituyente en 1999, en Venezuela simplemente no hay Estado de Derecho, ni existe ninguna vía para salir del régimen que no sea un hecho de fuerza. Esa es una realidad que es así, punto, está cautiva. Y durante 2 décadas le han mentido al país, se ha mentido al mundo sobre esa realidad. Hay gente que quiere que esa mentira continúe. Y esa es una cosa que nos tiene que preocupar mucho más, mucho más aún que toda la realidad vivida, profesor. Porque hay gente empeñada en que esa mentira continúe. Y aquí es en donde yo quiero volver a traer una alerta que ya tenemos bastante más de un año tocando, que es la ONU. La ONU interviniendo en el conflicto venezolano es lo peor que le puede suceder a Venezuela, en cualquiera de las acciones que tenga que ver con la Organización de Naciones Unidas.
bien sea estimulando campamentos, bien sea pretendiendo velar por la limpieza del sistema electoral, bien sea como acompañantes del mismo o abriéndole las puertas a los candidatos que simplemente van a buscar la manera de conseguir que la ONU venga a lavarle la cara al gobierno a través de cualquier proceso electoral, que busque la manera de generarle un espacio electoral a la tiranía comunista que estamos viviendo. Entonces esta gente pretende seguirle haciendo daño al país utilizando este instrumental y nosotros tenemos que encontrarnos con eso y el país tiene que estar muy alerta con eso. Los relojes están corriendo, también corre el reloj de hacer posible que el gobierno se mantenga. Hablábamos hace poco de las fechas de las elecciones que se corrieron un mes, tenga la seguridad de que se van a correr un tiempito más para que el gobierno pueda seguir haciendo sus sociedades que necesita tener muy bien colocadas, pues necesita terminar de hacer que la ONU funcione, necesita terminar de hacer que los candidatos fantasmas estos tengan algún tipo de repercusión positiva en un sector de la población que en su desespero al ver que no sucede nada se vuelquen a través de ello y volver a conseguir su legitimación democrática. Aparte que lo divide la oposición, cada vez la dividen más y entonces de esta manera... Es que no, la oposición no está dividida, profesor. Existe una sola cosa, que es gobierno y la oposición que quiere ir a elecciones. Eso es un solo ente y siempre ha sido así. A mí antes me hablaban, no, hay que buscar una tercera vía, una tercera parte, y yo les explicaba, no vale, lo que nosotros tenemos que entender es que existe una sola cosa que es el régimen socialista, que es gobierno y la oposición cómplice, y Venezuela. Entonces esa verdadera oposición, la cual no está dividida, esa verdadera oposición lo que quiere es detener el chavismo, poner fin al chavismo. Que esté confundida en las partes de cómo hacerlo es el detalle. ¿Y por qué está confundida? Porque le han mentido. Porque la gente necesita guía, la gente necesita líderes, la gente necesita que los lleven. Es algo que es natural y sucede en cualquier sociedad. Y aquí los que han fungido como líderes de esta sociedad en todas las esferas sociales, políticas, culturales y hasta religiosas, simplemente han sido cómplices descarados de esta realidad, cómplices salvajes de esta realidad, porque aquí jamás ha habido posibilidad de salida alguna que no sea un hecho de fuerza. Nunca la hubo. Pensar que esto es una realidad desde que existe la constituyente última, pensar que es esto una realidad desde el último fraude del 2014, es mentirse. Entonces la gente tiene que empezar a asumir sus realidades para poder enfrentar la reconstrucción, los costos de esa reconstrucción y la seriedad necesaria que nos implica una reconstrucción que pueda pasar primero por una herida tan fuerte como la que tuvo que vivir Panamá en su momento. La verdad que nos esperan momentos, diría, eh, me da la impresión como que la fruta se está madurando. O se cae del árbol y se desperdicia o se aprovecha para hacer el cambio. Parecería... Eso es una analogía perfecta, profesor. Una analogía perfecta. Aprovecharla para hacer el cambio, profesor. Nosotros tenemos hoy, como venezolanos, la oportunidad única de dejar atrás todo lo que le ha hecho daño al país, tanto políticamente como culturalmente y principalmente ideológicamente. El venezolano hoy tiene la oportunidad de un gigantesco salto cuántico para cambiar la realidad venezolana. Y lo único que tiene que hacer es decir, basta ya de lo que nos trajo hasta aquí y lo que nos mantiene aquí. Basta del socialismo. Vamos a caminar hacia el futuro, vamos a caminar hacia el progreso. Primero esos pasos van a ser pasos que nos van a costar mucho, pues nos van a costar mucho dolor, nos van a costar mucho sufrimiento, pero eso se paga debido a la inmensa responsabilidad en la que hemos caído durante todos estos años. Venezuela tiene años en un proceso de deterioro y el chavismo simplemente hizo que ese proceso de deterioro se multiplicara exponencialmente. Esa realidad que nosotros estamos viviendo hoy fue durante muchos años estimulada. El proceso de embrutecimiento y de banalización de todo en Venezuela no es algo nuevo,
Simplemente que el chavismo lo llevó a unos límites extraordinarios, pues gracias a la complicidad de la oposición. Y si nosotros tomamos esa analogía que usted expresó de manera tan clara ahorita y aprovechamos la oportunidad de que esta fruta está madura y hacemos el cambio como nación y empezamos a tomar responsabilidades sobre nuestro país, es esa oportunidad hermosa, porque si bien ese efecto que estamos pintando de esa herida, de ese dolor, de ese sufrimiento que nos va a tocar vivir, lo que viene mañana es grande, es muy, muy grande, porque si nosotros damos ese primer paso para el cambio, Latinoamérica va a seguir dando los pasos correctos y lo que viene como sociedad en general, como Venezuela de nuevo como faro de libertad y no como faro del mal, lo que viene es grande para nuestros países, es muy grande para la sociedad venezolana. Fíjate que yo me pongo a pensar que lo que están saliendo en estos momentos, no puedo determinarlo porque no tengo elementos, pero me gustaría que fueran los chavistas que apoyaron a los chavistas que se están yendo de Venezuela para no darle de comer después. Porque de esta manera habría plata para ayudar a la reconstrucción y que estos chavistas pasen lo que tienen que pasar fuera del país. Lamentablemente salen de todo, ¿no? Entonces los chavistas quizás salen todavía siguen siendo los balseros del aire, ¿no? Siguen saliendo por avión, siguen saliendo con ciertas tranquilidades. Pero también está el venezolano que sufre en extremo. En estos días corría por las redes sociales un video de venezolanos, cientos de venezolanos atravesando a pie la frontera de Colombia con Ecuador. Es decir, no solo tuvieron que sufrir las penurias de intentar salir vía tierra de Venezuela, donde como no tenemos cierres parciales en la frontera con Colombia, la gente llega en autobús hasta la frontera, bien sea en San Cristóbal o en Maracaibo, y tienen que transitar a pie hacia el lado colombiano. Y en el lado colombiano tienen que buscar algún otro medio de transporte que los acerque a la frontera ecuatoriana. Y allí de nuevo tienen que cruzar a pie porque ahí no es cuestión de cierre de frontera, sino de las muy pocas rutas de comunicación que existen allí, de rutas de transporte, porque no es una ruta comercial, no es una ruta regular. Y entonces ver a esa cantidad de venezolanos atravesar a pie es algo realmente doloroso, porque es quizá una de las demostraciones más salvajes del éxodo que nosotros estamos viviendo, de ese éxodo estimulado para poder dejar un país, de este genocidio salvaje que ha puesto en práctica el chavismo en contra de la población venezolana. Y a su vez Entonces, no solo el chavismo. las tribus indígenas también se refan todo, porque seguro que esas estarían tan miserables ni la comida les llegaría, que se prefirieron trasladarse a Brasil en conjunto, ¿no? En todos lados estamos viviendo lo mismo, son todas las esferas de la sociedad las que está viviendo lo mismo. Sobre todo ya estamos viendo este efecto en las clases más bajas de la sociedad, la cual se va simplemente con lo que lleva en un bolsito sobre el hombro. Y usted los ve en esa situación cargando a sus hijos y a sus viejos. Es un espectáculo realmente doloroso, profesor. El daño que se le ha hecho a Venezuela no tiene manera alguna de que estos criminales lo paguen con toda la cárcel, con todo el dolor y el desprecio que pueda llegar a sentir cada uno de estos criminales por parte de los venezolanos. Jamás van a pagar ni una sola de las lágrimas que han tenido que llorar tantas madres venezolanas. ¿Tú te fijaste que la FARC, cuando en Colombia se le dio, al ser políticos, parece que han fracasado, pero resulta que el sistema económico de la FARC era la que mantenía económicamente a Venezuela porque los grandes supermercados eran de la FARC, eran individuos que pertenecían a la FARC. Y esto no hablemos en bancos y otras cosas porque por ahí lavaban el dinero dentro de los bancos de Colombia. Ahora, es una realidad que creo que se dejó que se mezclara tan miserablemente que yo me pregunto esto, el día que haya que hacer cosas, los que tienen el dinero son los narcotraficantes, no lo tienen los políticos de turno en cada uno de los países.
porque los políticos tienen que sacar el dinero a la gente, en vez de darle bienestar, sacar el dinero para hacer campañas políticas. Y la FARC se juntó mucho dinero, esto todos los comunistas, todos los narcotraficantes que envían millones y millones de dólares a través de las fronteras de droga para los Estados Unidos, para México, que en México está la droga al orden del día. Es un aparato que supera lo que pueden superar los grupos políticos. Ahora, acá no es cuestión de Venezuela solo, acá es cuestión de México, la impunidad de la delincuencia. En Colombia el aumento de las drogas, el 50% de producción. Basta de ser estúpidos. Acá no es cuestión de política, acá no es cuestión en esos países de derecha o izquierda. Es que están en contubernio con todos los millonarios del narcotráfico. Y es una cosa, perdone profesor, si voy a 2 puntos quizá, contrario a lo que usted acaba de exponer. La FARC no fracasó en política, la FARC tiene un gran éxito en política. La FARC hizo campaña para Petro, no para Timochenko. Ellos sabían que con Timochenko no ganaban. Ellos lo que querían era agrupar que todo el espacio de izquierda tuviese un cuerpo y ese cuerpo entregárselo a Petro. Y por eso es que es tan peligroso el negocio FARC. FARC no está perdiendo absolutamente nada, tiene sus senadores, tiene sus diputados, tal como lo negoció con Santos, tal como el proceso de Santos para ir entregándole el país a la guerrilla. Entonces la FARC no está perdiendo, ellos hicieron su apuesta clara desde el principio, ir buscando cómo Petro pueda entrar como si fuese una cosa muy dulce, como si no fuesen ellos, pero la revolución es una sola, la izquierda carnívora es una sola, y entonces ellos están haciendo muy bien su trabajo. Y lo que pasa es que nosotros también encontramos un común denominador, colocar el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, como un partido de derecha, es ser injusto contra la realidad, porque no lo es. Puede estar guardando algún tipo de forma Peña Nieto en cuanto al accionar tradicional de lo que ha sido el PRI, pero simplemente que un partido como el PRD o como Morena, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, sean mucho más radicales de lo que es el PRI, es lo que nos sucedió a nosotros. El chavismo simplemente es una izquierda bastante más radical de la izquierda con la que nosotros siempre hemos convivido, que nos llevó al país a la ruina. Entonces, esta afinidad que yo siempre insisto en lo que es el aparato socialista del Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo nace precisamente con dos ríos que hacen posible esta realidad, el río ideológico socialista y el río del narcotráfico. Ellos se sentaron en una sola mesa, Fidel, Lula y toda la parte política correspondiente, y por el otro lado la parte del financiamiento proveniente del narcoterrorismo, proveniente del ELN, proveniente de la FARC, entre otros. Y eso fue el nacimiento del Foro de Sao Paulo, y eso ha tenido un éxito en el control de los países y ha tenido un éxito en el impulso de campañas políticas para traer a personajes afines a este gobierno. Por supuesto que lo que vamos a ver en México, si México no reacciona, es parte de este desastre, porque los mismos promotores de la campaña de López Obrador lo que ofrecen es chavismo, y lo dicen con todo el descaro. Ellos ofrecen chavismo. Lo que ofrece Petro en Colombia es chavismo, y lo ofrece con todo el descaro, y cuenta con público y con aplauso. Es realmente asqueroso cuando uno lee a cualquier promotor de alguna de esas campañas haciendo alabanzas como si en Venezuela estuviese algo bien o hubiese algo positivo. No, Venezuela simplemente está destruida gracias a eso. Está destruida en tantos sentidos, profesor, que hay un dato aquí que a usted le va a asombrar muchísimo, que es entre todas las crisis que hay dentro del gran caos que es Venezuela, tenemos una crisis que es bueno que el mundo la vaya conociendo, porque es realmente especial, que esa crisis del efectivo, del dinero en efectivo, profesor. El dinero en efectivo desapareció, simplemente no se consigue. Es muy poco el dinero en efectivo al cual la gente tiene acceso. Nosotros no somos un país, gracias al retardo que hemos tenido en estos 20 años de chavismo, hemos
dejado muy atrás los necesarios avances tecnológicos que nos hacen tener billeteras digitales, pagos en línea y todo lo natural que trae el progreso. Aquí el país sigue muy atado al efectivo. Y entonces uno no puede pagar un taxi si no tiene efectivo, no puede utilizar el transporte público si no tiene efectivo. Técnicamente es difícil hasta comer en la calle si uno no tiene efectivo. Y en la búsqueda del efectivo, dentro del mercado negro de alimentos, dentro de esa oportunidad de intentar conseguir lo que no se consigue por las vías regulares de abastecimiento, lo que no se consigue en un supermercado, lo que no se consigue en un abasto, este, eh, estos proveedores informales de estos productos ofrecen, vamos a ponerle un ejemplo para que usted tenga una idea, le ofrecen a usted 1 kilo de harina de trigo. Ese kilo de harina de trigo se lo ofrecen, si usted paga en efectivo, en 60.000 bolívares. Pero si va a pagar por transferencia o alguna vía electrónica, se lo ofrecen en 200.000 bolívares. 3 veces más. Exactamente. Y ese valor del efectivo, esa locura, forma parte de una de las tantas crisis por la que está atravesando el venezolano. Es parte de esa maravillosa estructura de socialismo que hace que el venezolano, que cualquier ciudadano que se ve imbuido en este tipo de ideología criminal, tenga que pasar tanto tiempo intentando sobrevivir que se le olvida que tiene derecho a vivir. Ah, Lleva a este caos. Es realmente impresionante. pero yo voy a esto. Quiere decir que un salario que no tenga el hombre el dinero en efectivo, en vez de ganar, un ejemplo, $2, está ganando 75 centavos por mes. Sí, Sí, el salario se vuelve a depreciar y pasan cosas tan increíblemente salvajes que usted puede tener, usted cobró un cheque, usted recibió un pago en cheque y ese pago en cheque es alrededor de 500.000 bolívares y usted va con ese cheque al banco y en el banco le van a decir no, no te puedo dar esos 500.000 bolívares, nada más te puedo dar 20.000 bolívares. Sí, pero yo lo que tengo es un cheque, yo necesito mi dinero. Bueno, mejor venga y abra una cuenta. como ustedes ven, estamos intentando marcar elementos que tradicionalmente a ustedes no se les cuentan. Acá no es que una gente esté muriéndose, que la gente se muera, que la gente se vaya debilitando, que no haya remedio, que los viejitos se vayan deteriorando, que sus hijos coman una vez por día, sino que esto trasciende las fronteras. ¿Y cómo se hace para sacar un cáncer? El cáncer no se espera a ver si se cura o no. El cáncer hay que extirparlo. Y aquí tenemos un cáncer en Latinoamérica que si no tenemos la capacidad de darnos cuenta que es un cáncer que está atrás y este cáncer se trasladó a Colombia, que este trance se traslada ahora en las elecciones a México, señores, que realmente habría que poner, no, habría que hacer una muralla, habría que hacer una muralla china en lo posible para que no aparezca nada en Latinoamérica, porque lo que va a trasladarse por acá van a ser delincuentes y narcotraficantes para llevarse el dinero de los norteamericanos, que algunos ya están realmente con drogación y ahí donde ponen el dinero, de donde los narcotraficantes de Latinoamérica, México, Colombia y Venezuela se alimentan del dinero norteamericano. Ya estamos de vuelta, pues se había cortado. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, fíjese, profesor, frente a esa realidad, volviendo a la realidad de esta crisis del efectivo en Venezuela, hacen que la gente venga y abra una cuenta en el banco y le van entregando su dinero poquitico. Ahora imagínese eso en un pensionado, en un pobre, una persona mayor, que va haciendo cada día cola en el banco durante horas para poder retirar ya 20.000 bolívares de su pensión, para poder tener algo de efectivo. Nosotros ya llevamos muertos en las colas. La realidad venezolana es
tan increíblemente dantesca que a las cosas salvajes a las que somete el gobierno a la gente, lleva eso también. No solo son los niños que mueren debido al desastre hospitalario que nosotros tenemos, donde simplemente no hay ningún tipo de sistema de salud válido en el país, sino que se le humilla a tal nivel a nuestros pobres, a nuestras personas mayores, a las que ya dieron lo que tenían que dar en la vida, y aquí el sistema de pensiones le otorga un pago que, que sale en el agua frente a la realidad que estamos viviendo, y aún tienen que pasar por la penuria de intentar conseguir efectivo. Y esta gente la somete a colas de 4, 5, 6 horas y más, y ya han habido muertos en las colas. Gente que simplemente, viejitos que no llegan, se desmayan y no los pueden recuperar. Esa es parte de la realidad dantesca que está viviendo Venezuela. Esa realidad dantesca todavía no termina de abrirle los ojos a gran parte de la población venezolana, porque mucha parte de la población venezolana sigue sembrando esperanzas en lo que nos trajeron hasta aquí. Hace nada vimos un espectáculo realmente bochornoso para la política interna de Venezuela. Esta cosa que se llamaba la Mesa de la Unidad Democrática se viste de nuevo con, con el ropaje de la sociedad civil, ¿no? Cada cierto tiempo, cuando los partidos dejan de hacer efectiva su pirotecnia y ya simplemente no engañan a nadie, recurren al disfraz de la sociedad civil para que la sociedad civil venga a vestirlos a ellos de algo útil. Y ese algo útil no es más nada que darle nuevos fueros a la estructura política. Hace un par de semanas se reunieron en el aula magna, en el mismo lugar donde en 1989 se le postraron a Fidel Castro con las intenciones de entregarle a Venezuela. Y ahora reunieron al profesorado, a distintas fuerzas vivas y gremiales del país, para darle nuevos fueros a la posibilidad de una salida electoral. Es decir, volver a ilusionar a la gente con el voto y con la mentira descarada y salvaje de que esto tiene algún tipo de vida que no sea el hecho de decir basta ya. El daño que se le ha hecho a Venezuela en todos los sentidos por parte de la estructura política, por parte de la izquierda vegetariana, vistiendo de democracia a la izquierda carnívora, es algo de las cosas más difíciles de pagar mañana. Porque enseñarle al país de nuevo a caminar sin las muletas de las estructuras políticas viciadas va a ser realmente difícil. Enseñarle al país de nuevo a encontrar orden en sus planteamientos políticos sin las muletas de los degeneradores de opinión que han venido convalidando esta desgracia va a ser otra parte realmente difícil. El venezolano va a entrar en un proceso de orfandad más allá de la orfandad política a la cual está sometido hoy. El venezolano va a entrar en un proceso de orfandad en todos los sentidos, porque en el país, profesor, lamentablemente, lo que va quedando de sociedad representativa, de liderazgo reconocido hoy como reconocible mañana, es bien poco. El liderazgo reconocido hoy tiene que hacerse a un lado por el bien de Venezuela, porque lo único que han hecho hasta ahora es daño, mucho daño. Fíjate que lo hablamos varias veces y uno no quiere cansar, pero yo me acuerdo cuando estaba en política, eh, cuando había lugares en donde la gente se ponía los pantalones, no quiere decir que vayan a matar, que tiren bomba, sino que los padres o las madres o el espíritu del pueblo asume que es el Venezuela es de ellos, no es de estos delincuentes. Hay que asumirlo. O sea, yo puedo ir y pararme en una esquina y que vengan otros tantos que se paren en la esquina pero diciendo Venezuela es mío. No hay gobernante que aguante eso. Pero para eso tiene que tener los que habitan Venezuela el sentido que Venezuela es de ellos.
ellos piensan que Venezuela es de los delincuentes narcotraficantes que tienen la posibilidad de darle un plato de comida, o que ellos le van a dar 3 platos de comida, pero no tienen conciencia que ellos son el país. Por eso dicen que el poder no se delega. Se arrebata. Es mío y se acabó. Cuando todo el pueblo sabe que él tiene, que es de la ciudad, la gente se agrupa y automáticamente no hay nada, ni las fuerzas de policiales van a ir en contra de ellos. Pero no, lamentablemente creo que de los países que se, entre comillas, se creen más evolucionados, están esperando que el pueblo reaccione, que aprendan que tienen que asumir su propia responsabilidad. Lo estuvieron esperando con Cuba y ya Cuba hace 55 años que el pueblo lo han destrozado la mente del cubano y no se sacó ningún resultado. Estamos viendo en Nicaragua la misma historia. Lo vamos a ver ahora en México. Yo me pregunto a dónde vamos, ¿no? No estoy hablando solo de Venezuela, estoy hablando de los países latinos. ¿A dónde van? Van en franco retroceso, profesor. Van en franco retroceso porque esa parte, esa traición por parte de la dirigencia de un país que va más allá de la política, es en todos lados. El cáncer penetró a la sociedad, la hizo floja, la hizo dependiente del Estado, la hizo, el discurso maniqueo forzó a una sociedad a hacerse irresponsable. Parece mentira, pero se ha estimulado a tal nivel la irresponsabilidad y se ha banalizado tanto las realidades político-ideológicas, que nuestras sociedades simplemente son eso, irresponsables. Y esa responsabilidad se paga, profesor, y se paga caro. Las sociedades como que llegan a estos grados, lamentablemente se tienen que enfrentar a realidades que son fuertes, son crudas. Y estará en esa sociedad responder de manera correcta hacia eso, y estará en todos los componentes de esa sociedad. Nosotros tenemos hoy un componente de nuestra sociedad que son los hombres en uniforme, la Fuerza Armada Venezolana. La Fuerza Armada Venezolana fue destruida por Hugo Chávez en todos los sentidos, la pervirtió, le estimuló la corrupción de la manera más salvaje y la penetró con el narcotráfico para hacer de ella un gran cartel del narcotráfico en muchas de sus partes y sobre todo en lo que es el alto mando. Hoy lo que está sucediendo dentro de la Fuerza Armada hoy es un grandísimo problema y forma parte de esos relojes con los que empezamos a hablar. Esos relojes hoy aquí se van forzando y van, espero yo, contribuyan al cambio de lo que al cambio necesario que se nos aproxima, al cual estamos forzados por los otros relojes que hacíamos mención temprano. Entonces, si esa Fuerza Armada, como en toda sociedad, en todo país, que se convierte en el policía de su país, reacciona de manera correcta al fin y da los pasos necesarios junto con el mundo civil, volverá automáticamente a ganarse el respeto de la sociedad. Es algo tan sencillo como eso. Igual que sucedió en su momento cuando esa misma Fuerza Armada fue contra quien la hizo fuerte en su momento, cuando la Fuerza Armada venezolana decidió poner fin a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, volvió a contar con todo el respaldo de la sociedad, con todo el respeto de la sociedad. Una sociedad que creía que eso había sido para bien. Ahora, si esa misma Fuerza Armada decide volver por sus fueros tradicionales y lógicos, que son los de poner fin al socialismo, si no pretenden mantener ningún curso vinculado al principal destructor de la nación, que es Chávez, si esa Fuerza Armada forma parte del cambio correcto de la sociedad y también hace su mea culpa, como lo tiene que hacer la gran mayoría del mundo civil que ha vestido de democracia esta desgracia, nosotros podremos dar pasos importantes para la reconstrucción de Venezuela. Y esos pasos importantes de la reconstrucción de Venezuela puedan que sirvan de ejemplo, de nuevo, igual que hemos sido ejemplo para lo malo,
poder ser de nuevo ejemplo para lo bueno. Eh, Venezuela es un país distinto en Latinoamérica, porque, como siempre hemos dicho, sus reservas, él no exportó nada, puede sacar dinero de su petróleo que está vendiendo y si está bien organizado, podrá pasarlo mucho mejor que otros países que no tienen un kilo ni tienen producción, como el caso de Cuba. Eh, Estamos sabiendo por las informaciones indirectas y esperemos que el pueblo venezolano adquiera el poder que se merece cada uno de los venezolanos y enfrente lo que tiene que enfrentar, porque así pasó en Yugoslavia. Cuando tuvieron que enfrentar los cañones, lo enfrentaron y sacaron el comunismo. Y ojalá que hagamos el trabajo completo. No solo es sacarlo, sino la toma del poder. Aquí no se puede ser, no podemos dejar que el poder recaiga en los que hicieron posible esta desgracia. Si el venezolano decide marcar el cambio definitivo, que sea un cambio definitivo. Si el venezolano decide poner fin al chavismo, pongámosle fin al socialismo, pongámosle fin a esa Venezuela que se autoenterró, que se humilló, que se vejó. Vayamos hacia una Venezuela futura, hacia una Venezuela que marque un rumbo correcto de orden y progreso. Y entonces ahí es en donde está la clave. Esa Venezuela que haga el cambio en la calle, forzando el cambio necesario, eh, con la lamentable carga de dolor que nos tocará vivir, es la Venezuela que tiene que tomar el poder político y hacer el cambio de la nación, no pretender que los que hicieron posible esta desgracia sean los que tomen el control político de la nación para volvernos a sumir en el retraso, en la deserción, en, en, en esa depresión constante a la que han llevado al país hoy, a que el venezolano se esté absolutamente humillado y sin respuesta, que no encuentre cómo reaccionar. Nosotros tenemos que dejar atrás a todos los que le han hecho daño al país. El tiempo se acabó. Un abrazo grandote. Estamos siempre contigo y así lo seguiremos haciendo. Un abrazo, hermano. Noel Alejandro Leal desde Venezuela, directamente en la calle. Un abrazo a todos.